El silencio del banco de piedra en el Parque del Retiro, en Madrid, era sagrado. Para Alejandro Varela, aquel era el único refugio donde las cotizaciones, los miles de millones y la presión de liderar Visión Global desaparecían por exactamente 45 minutos. No era un hombre de ocio, era un hombre de precisión. Su vida era una hoja de cálculo impecable de reuniones, ganancias y expansión. No había espacio para lo inesperado, y mucho menos para la emoción. Aquel día, un martes particularmente fresco, exactamente a las 3 de la tarde y 10 minutos, su santuario fue violado. Una pequeña sombra apareció, titubeante, junto al banco. Levantando la vista de su periódico económico, Alejandro vio lo que parecía ser la personificación de la fragilidad. Una niña, cuyos rizos oscuros enmarcaban un rostro bañado en lágrimas. No debía tener más de 5 años. A pesar del miedo evidente, había un fuego, una desesperación calculada en sus ojos grandes que lo obligó a contener la respiración. Vestía un pequeño vestido de lana gris, ya desgastado, y zapatos que, visiblemente, habían sido remendados. Su determinación contrastaba brutalmente con su apariencia infantil. «Señor», susurró, su vocecita temblando como una hoja. ¿Usted podría fingir ser mi padre?» La pregunta golpeó a Alejandro con la fuerza de un puñetazo. Él, Alejandro Varela, el hombre que había derrocado a competidores, cerrado tratos multimillonarios y conocido por su indiferencia impenetrable, estaba siendo confrontado por una niña. No tenía hijos, nunca quiso tenerlos. La responsabilidad familiar era lo opuesto a su estilo de vida. «¿Qué?», logró preguntar, y la aspereza de su voz lo sorprendió. Durante años había entrenado su tono para mantener la calma en negociaciones de alto riesgo. Ahora su voz estaba quebrada. «Solo por un día», continuó la niña levantando la cabeza y mirándolo directamente. «Porque mañana mi madre se irá, y ella quería ver a mi papá por última vez». El periódico resbaló de las manos de Alejandro, cayendo suavemente sobre la hierba. No le importó. La frase «mi verdadero padre no existe» flotó en el aire, cortando la frialdad del CEO. Miró el rostro inocente y vio no solo dolor, sino un valor inmenso. Aquella niña, sola, había ideado un plan para cumplir el último deseo de su madre. «¿Por qué yo?», preguntó, su mente trabajando rápidamente. «Soy un desconocido. ¿Por qué yo y no cualquier otro hombre en el parque?». La respuesta de Sofía no llegó con la inocencia esperada, sino con la precisión de una observadora. Y esta fue la primera e inesperada revelación que desestabilizó al multimillonario. «Usted no es un desconocido. Se sienta en este banco todos los martes y jueves, exactamente a las 3 de la tarde», dijo sin desviar la mirada. «Usted siempre lee la sección de tecnología del periódico. Mi madre y yo pasamos por aquí cuando vamos al hospital. Ella siempre dice, «Mira, Sofía, qué hombre tan elegante. Parece un padre perfecto». El corazón de Alejandro, que él creía ser solo un músculo para bombear sangre a su cerebro de trabajo, dio un salto doloroso. Aquella niña lo había estudiado, había mapeado sus hábitos. En su mente infantil pero astuta, había construido un padre, usándolo como modelo. Sintió un nudo en el estómago. Había movido cientos de millones de euros con un toque en su móvil, pero estaba completamente desprevenido para la sinceridad brutal y la mirada esperanzada de Sofía. «Mi madre tiene una enfermedad muy grave», continuó Sofía, su voz ahora tranquila, como si recitara un hecho. «Los médicos dijeron que le queda poco tiempo, y a ella le entristece mucho que yo nunca haya tenido un padre. No quiero que muera triste». Alejandro Varela sintió el peso de la culpa por su vida estéril de afecto por primera vez. Era un maestro en construir imperios, pero no sabía absolutamente nada sobre construir lazos. «Sofía», murmuró buscando una excusa lógica, «no sé cómo ser padre. Yo nunca he hecho esto». La niña sonrió, y el brillo de esa sonrisa era un atisbo de la pureza que faltaba en su vida. «Yo tampoco sé cómo ser hija, pero podemos aprender juntos, ¿verdad? Solo por un día». La vista del CEO era borrosa.
En los ojos de Sofía no vio la mirada de una niña pidiendo un juguete, sino la de una guerrera pidiendo un milagro. Un amor incondicional que no pedía dinero ni poder, solo presencia. Se levantó, la sombra de su impecable traje cerniéndose sobre la niña. Por un instante, consideró volver a la oficina, a la seguridad de sus números. Pero cuando miró a Sofía, se dio cuenta de que la seguridad que buscaba estaba, en realidad, en la incertidumbre que ella representaba. ¿Dónde?, preguntó, la voz grave y definitiva. ¿A dónde tengo que ir? Al pronunciar esas palabras, supo que el hombre que había salido de su ático de lujo esa mañana jamás regresaría. La vida, tal como la conocía, acababa de ser alterada irrevocablemente. Sofía lo guió, de la mano, hacia la calle de O'Donnell, en dirección al hospital. Sintiendo el calor pequeño y firme de la mano de la niña en la suya, Alejandro, el frío empresario, se sintió más nervioso que en cualquier reunión del consejo. «Ella es muy fuerte, ¿sabe?», dijo Sofía, mirando hacia arriba mientras subían la rampa de acceso al Hospital Universitario La Paz, que olía a desinfectante y a miedo. «Mamá llora cuando cree que no la veo, pero yo la veo. Los adultos piensan que no entendemos, pero entendemos todo». Alejandro solo apretó su mano, incapaz de hablar, maravillado por la sabiduría precoz de aquella niña. «Sofía, si tu madre hace preguntas», comenzó, preocupado por mantener creíble la farsa. Ella lo interrumpió con una sonrisa pícara, la segunda indicación de su perspicacia. «Ya le conté todo, que se llama Alejandro, que trabaja con ordenadores, que nos conocimos en el parque. Solo no le dije que usted es muy rico, porque a mamá le preocuparía». Alejandro se detuvo en medio del pasillo. «¿Cómo sabes que trabajo con ordenadores?». «Porque usted siempre lee la parte del periódico con los números de las empresas de tecnología, y cuando habla por teléfono usa unas palabras que no entiendo, pero que parecen muy importantes». El CEO tragó saliva. La niña lo había perfilado mejor que cualquier investigador. Había armado la historia perfecta, usando solo la observación. No era solo un hombre cualquiera. Había sido elegido y preparado para el papel. Llegaron frente a la puerta de la habitación 401. Sofía por primera vez dudó. Su fachada de valentía se resquebrajó. «Señor Alejandro», susurró, su voz volviendo a temblar. «Mamá está muy delgadita ahora, pero sigue siendo la más guapa del mundo». Alejandro se arrodilló, el frío mármol del suelo tocando el pantalón de su traje. Por primera vez en años, miró a alguien sin pensar en estrategias o ganancias. «Sofía, estoy seguro de que tu madre es bellísima», dijo hablando con una dulzura que no sabía que poseía. «Y me siento honrado de poder conocerla». Sofía llevó sus manitas al rostro de Alejandro, sus ojos llenos de lágrimas, pero con la sonrisa más sincera que él jamás había visto. «Gracias por ser mi papá, aunque sea de mentira. Es el regalo más bonito que he recibido». Al abrir la puerta de la habitación 401, Alejandro Varela estaba a punto de descubrir que aquella mentira piadosa que había aceptado se convertiría en la verdad más transformadora de su vida. Al cruzar la puerta de la habitación 401, Alejandro Varela sintió el olor mezclado de flores mustias y medicamentos que dominaba el ambiente hospitalario. Sentada en la cama, con el cabello cubierto por un pañuelo de seda y el rostro visiblemente marcado por la enfermedad, estaba Carmen. La debilidad física era innegable, pero sus ojos guardaban un brillo, una luz que iluminó toda la habitación tan pronto como vio a Sofía de la mano con Alejandro. «Mamá», dijo Sofía, su voz rebosante de emoción, «él es Alejandro, mi papá». El mundo de Alejandro se detuvo. El término «mi papá» resonó en la sala con una fuerza que ninguna palabra de un acuerdo multimillonario había poseído jamás. Vio las lágrimas correr lentamente por el rostro de Carmen, lágrimas de gratitud, y se dio cuenta de comprensión. Carmen lo miró fijamente, y en aquella mirada Alejandro lo supo. Aquella mujer lo sabía. Sabía que él era un desconocido, un empresario frío, un CEO sin alma familiar, pero ella lo recibió con una dignidad tan grande, un amor tan puro por su hija,
que él se sintió desnudo, expuesto de una forma que años de consejos de administración nunca habían logrado. «Alejandro», dijo Carmen, su voz débil pero increíblemente cálida, «por fin le conozco. Sofía me habla de usted todo el tiempo». El empresario se acercó a la cama, sintiendo su corazón latir a un ritmo frenético. Extendió la mano y Carmen la aceptó. La piel de ella era fina y cálida, casi frágil. «Carmen, yo...» Ella hizo un gesto sutil, pidiéndole que se acercara. Él inclinó la cabeza y ella susurró a su oído para que Sofía, ya distraída acomodando unos muñecos en la mesita de noche, no escuchara. «No sé quién es usted realmente, señor, pero gracias. Gracias por darle a ella lo que yo nunca pude». El nudo que había apretado el estómago de Alejandro en el parque ahora subía a su garganta. Intentó formular una frase, pero lo que sentía no era lástima. Era la humildad ante aquella madre que estaba a punto de perderlo todo, pero que solo se preocupaba por la felicidad de su hija. «Ella es quien me está dando algo a mí», logró responder con la voz ronca. Las siguientes 3 horas fueron una realidad mágica y surrealista para Alejandro. Vivió lo que nunca se había permitido experimentar, ser parte de una familia. Sofía contaba sobre la escuela, los dibujos, las travesuras que hacía en el parque del barrio. Carmen compartía anécdotas sobre la inteligencia precoz de su hija, sobre el sueño de Sofía de ser médico para salvar a todas las mamás del mundo y a todos los papás también. El CEO, que en su oficina era la figura del poder inquebrantable, se reía genuinamente. Se sentó en la incómoda silla de plástico del hospital, pero estaba en el lugar más confortable que había ocupado en sus 42 años. Sintió la conexión, la sensación de pertenencia que no sabía que existía. Mientras Sofía estaba ocupada coloreando un dibujo de un arco iris para colgar en la habitación, Carmen llamó a Alejandro nuevamente. Su respiración era más corta ahora. «Alejandro», dijo, la voz casi un susurro. «No sé qué lo llevó a hacer esto hoy, pero la ha hecho feliz. Y cuando ella esté sola, espero que recuerde este día y sepa que el amor existe de verdad». Él tomó su mano, el gesto instintivo, sin cálculo. «Carmen, ¿puedo volver mañana?» Carmen sonrió, y la sonrisa, a pesar de la palidez, tenía el fulgor de una estrella. «Sofía ya me pidió que la acompañara a la escuela el lunes. Creo que usted se ha quedado atrapado en nuestra familia, señor CEO». La palabra CEO lo golpeó. Alejandro frunció el ceño. «¿Cómo?» Aquel era el principal plot twist del capítulo, la revelación que expuso la farsa de ambos lados. «Alejandro Varela, visión global», dijo Carmen, su sonrisa ampliándose. Su foto salió en el periódico del domingo, en la columna de tecnología. Mi vecino, don Felipe, que me trae periódicos viejos para hacer manualidades, me la enseñó. «Pero no se preocupe», continuó, apretando su mano con una fuerza sorprendente. «Eso no cambia nada. Hoy usted no es un CEO, usted es solo el padre de Sofía». Alejandro se quedó sin aliento. La niña lo había elegido no solo por la apariencia, sino por la estabilidad que el título de CEO representaba en el inconsciente de su madre. Y Carmen, sabiendo de todo, había permitido la farsa para proteger la fantasía de su hija. Aquel acto de amor era un nivel de complejidad y sacrificio que él, el genio de los negocios, jamás conseguiría calcular. La noche avanzó. Cerca de las 9 de la noche, las enfermeras trajeron la cena y los medicamentos de Carmen. Sofía, agotada por la emoción del día, terminó durmiéndose acurrucada junto a su madre. Alejandro no pudo irse. Por petición discreta de Sofía, se quedó. Se sentó en la incómoda butaca del hospital, que ahora parecía ser el único lugar en el universo donde debía estar. Carmen descansaba, ayudada por los sedantes, y él velaba por ellas como un guardián silencioso, un protector que, hasta esa tarde, ni siquiera sabía que existía. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando Carmen despertó. Vio a Alejandro sentado en la butaca, la cabeza apoyada en la pared, los ojos abiertos y fijos en ella y en Sofía. «¿No puede dormir?», preguntó, su voz casi un susurro fantasmal en la oscuridad.
Estaba pensando, respondió Alejandro enderezándose. Se acercó a la cama. Carmen, ¿cómo lo logra? ¿Cómo logra ser tan fuerte sabiendo que esto va a suceder? Carmen sonrió, una tristeza profunda en sus ojos. Porque tengo a Sofía. Cada día con ella fue un regalo. Y hoy usted me dio el regalo más grande. Ver a mi hija feliz. Alejandro se sentó en el borde de la cama, la tensión de aquel día consumiéndolo. Carmen, hay algo que necesita saber. Yo nunca quise una familia. Siempre pensé que los niños eran complicaciones. Pero hoy Sofía me mostró algo que ni siquiera sabía que existía. ¿Qué? El amor incondicional, respondió, mirando a la niña dormida, que sostenía la mano de su madre. Ella me miró y decidió que yo era su padre, sin condiciones, sin expectativas, solo amor puro. Carmen extendió la mano y tocó su brazo. Alejandro, no sé qué pasará después de que yo me vaya, pero si usted pudiera estar en la vida de Sofía, aunque sea como un amigo, un tío. Alejandro la interrumpió, la voz firme, cortando el silencio de la habitación del hospital. La decisión había nacido en su pecho, completa e incuestionable. Era el acto más impulsivo y más verdadero de toda su vida calculadora. Carmen, dijo, quiero adoptar a Sofía. Un silencio pesado cayó en la habitación, rompiendo la atmósfera nocturna. Carmen lo miró, incrédula. Alejandro Varela, el CEO multimillonario, estaba pidiendo adoptar a su hija. Alejandro apenas me conoce, susurró. No sabe nada sobre mi vida ni sobre la de ella. Sofía no es fácil, es terca, curiosa, hace 1000 preguntas. Sé que usted ha criado a una niña extraordinaria sola, replicó Alejandro. Sé que la llenó de amor a pesar de todo, y sé que usted merece que alguien cuide de la persona que más ama en el mundo. Ella es perfecta. Al decir la palabra perfecta, se dio cuenta de que lo pensaba de verdad. Permítame darle todo lo que usted le habría dado, imploró. Permítame ser el padre que ella se merece. Carmen desvió la mirada hacia Sofía, luego volvió a mirar a Alejandro. En aquel hombre desconocido, en aquel CEO que había sido transformado en padre en un solo día, vio el amor genuino y protector. Hay una condición, susurró, y el empresario, el maestro de las negociaciones, asintió sin dudar. Lo que sea, prométame que usted siempre le hablará de mí. Prometa que ella sabrá que su madre la amó más que a su propia vida. Alejandro sostuvo las 2 manos de Carmen, el apretón fuerte y solemne. Lo prometo. Y prometo que Sofía crecerá sabiendo que es amada por 2 personas que harían cualquier cosa por ella. En aquella madrugada, en una habitación de hospital, el CEO y la madre solitaria cerraron el contrato más importante de sus vidas, un contrato de amor incondicional y familia. El precio era la transformación de un hombre y el futuro de una niña. Carmen Martínez falleció a la mañana siguiente, un miércoles, mientras Sofía estaba en el colegio. Alejandro Varela estaba a su lado en la habitación del hospital. Sus últimas palabras fueron susurradas, dirigidas a Sofía pero entregadas a él. Dile que mamá la espera entre las estrellas. El funeral fue un evento pequeño, pero lleno de una quietud solemne. Sofía, llevando un vestido negro que Alejandro le había comprado a toda prisa, un poco grande, pero el único disponible, sostenía con fuerza un dibujo arrugado. No era un dibujo cualquiera, era la imagen de 3 figuras, su madre, ella y Alejandro, de la mano, bajo un arcoíris exageradamente colorido. Mamá se convirtió en un ángel, le dijo Sofía a Alejandro después de la ceremonia, su vocecita firme, pero llena de dolor. Pero usted se queda conmigo, ¿verdad, papá? Alejandro se arrodilló su rodilla en el césped húmedo del cementerio y la tomó en sus brazos, abrazándola con una intensidad que nunca había sabido que era capaz de sentir. Para siempre, mi estrellita, para siempre. La promesa de Alejandro no era solo un consuelo momentáneo, era un juramento. La narrativa avanzó. 6 meses después, el ático de lujo de Alejandro en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid, era irreconocible. Los suelos de mármol blanco, antes inmaculados y fríos,
estaban ahora salpicados de juguetes, muñecas de trapo, bloques de construcción y un coche de bomberos rojo. Las paredes, que solo exhibían arte abstracto y caro, estaban ahora adornadas con un tapiz de dibujos coloridos y collages hechos con purpurina. El aire, antes aséptico, ahora llevaba el olor constante de galletas recién horneadas, una receta que Sofía había encontrado anotada por Carmen. Aquella noche de viernes, mientras hacían los deberes en la gran mesa del comedor, Sofía, con sus rizos castaños sujetos por una cinta, miró su libro de ciencias y luego a Alejandro. «Papá», preguntó, con la seriedad de una niña que busca la verdad, «¿crees que mamá estaría contenta con nosotros?» Alejandro la miró. Ahora, Sofía era legalmente su hija. Los papeles de adopción se habían finalizado la semana anterior, un proceso silencioso y acelerado gracias a sus recursos y al testimonio emocionado de médicos y abogados. Él veía a Carmen en cada sonrisa de la niña, en cada gesto curioso, en la forma en que inclinaba la cabeza al pensar. «Estoy seguro de que mamá está muy orgullosa de ti, Sofía», respondió, cerrando el libro de ciencias. «Y estoy seguro de que está feliz de que yo tenga a la niña más extraordinaria del mundo». Sofía sonrió, una sonrisa que valía más que todos los miles de millones que él poseía. «Y yo estoy feliz de que usted sea el mejor papá del mundo, aunque haya aprendido hace poco tiempo», respondió ella con brutal sinceridad. Alejandro rió. El sonido era nuevo, más abierto, más fácil que cualquier risa que había dado antes del día en que conoció a Sofía. «¿Sabes cuál es el secreto, Sofía?», preguntó, pasando la mano por sus rizos. «No tienes que ser perfecto para ser un buen padre, solo tienes que amar mucho. Y tú me amas mucho, ¿verdad?» «Te quiero mucho, más que a las estrellas en el cielo». Alejandro se tomó un tiempo antes de responder, preparándose para la revelación más importante de la noche, la gran revuelta del capítulo, la verdad sobre la adopción. «Sofía», comenzó, su voz volviéndose un poco más grave, «¿recuerdas que mamá quería que yo te cuidara para siempre?» La niña asintió, seria. «Pues bien, hicimos un acuerdo con mamá, un acuerdo legal. Ahora ya no eres solo Sofía Martínez, eres Sofía Varela. Eres legalmente mi hija. En todos los papeles, en todos los lugares, eres mi hija para siempre». Sofía parpadeó, con los ojos llenos de sorpresa y alegría. «¿De verdad, papá? ¿De verdad soy tu hija?» de verdad», confirmó él. «Y eso me convierte en el hombre más afortunado del planeta». Necesitaba ese momento para establecer el peso emocional de la adopción. La levantó sentándola en su hombro y caminó por la sala. «Me preguntaste en el parque por qué yo. Te dije que no sabía ser padre, pero te equivocaste», dijo, mirándola, el brillo de las luces de la ciudad reflejándose en sus ojos. «Los padres no son solo los que nos hacen nacer, los verdaderos padres son los que eligen amarte cada día. Y yo te elegí, Sofía, te elegí para siempre». Aquel momento selló la verdad que había descubierto. La vida de Alejandro Varela, el hombre que había pasado su existencia coleccionando riquezas y éxitos vacíos, había sido transformada en su esencia. La frialdad había sido reemplazada por una vulnerabilidad que era, irónicamente, su mayor fuerza. La súplica desesperada de una niña de 5 años había transformado al CEO frío y calculador en el hombre más rico del mundo. No en dinero, sino en amor. Sofía se durmió en sus brazos esa noche y él se quedó despierto, observándola respirar, pensando en Carmen, en su sacrificio y en el regalo que ella le había confiado. El precio de la verdad era la redefinición completa de su existencia. 5 años habían pasado. Sofía Varela, ahora con 10 años, era una niña luminosa, cuyos rizos castaños flotaban detrás de ella mientras corría animada por los pasillos acristalados de Visión Global. El ático no era el único lugar transformado. La propia sede de la multinacional era ahora un ambiente más ligero. Los empleados sonreían al ver a la niña. Todos sabían que el CEO más temido de Madrid se derretía como hielo bajo el sol cuando Sofía llegaba. Ella irrumpió en el despacho de Alejandro.
La sala, antes un templo de minimalismo frío, ahora albergaba una estantería repleta de libros juveniles y un caballete de pintura en una esquina. «Papá, papá», exclamó jadeando. «Saqué un 10 en ciencias». Alejandro levantó la vista de la pila de documentos. El cansancio inherente a un líder exitoso desapareció, reemplazado por una sonrisa radiante. El empresario frío de años atrás estaba completamente disuelto. «Cuéntame todo, profesora», dijo tomándola en sus brazos y sentándola en su regazo, ignorando la agenda apretada. «Hice una investigación sobre las estrellas. ¿Y sabes lo que descubrí?». Sofía lo miró, y la claridad de sus ojos, aquella sabiduría heredada de su madre, era la prueba viva del legado de Carmen. Aquel fue el último y más conmovedor plot twist de la historia, la lección final que unía el pasado y el presente. Que cuando una estrella muere, su luz sigue viajando por el universo para siempre. No importa cuánto tiempo pase, sigue brillando. Como mamá. Alejandro sintió sus ojos humedecerse. Sofía hablaba de Carmen a menudo, pero nunca con tristeza, siempre con alegría y con la belleza de quien había transformado el dolor en arte, exactamente como su madre le había enseñado. «Y tengo una sorpresa para usted», continuó Sofía, sacando un dibujo doblado de su mochila. Era la familia Varela. Alejandro, alto y sonriente, Sofía a su lado, y en el cielo, entre las nubes delicadas, una mujer hermosa con el cabello al viento, mirándolos y sonriendo. «Es mamá protegiéndonos», explicó Sofía, tocando su propio pecho. «La profesora dijo que cuando amamos a alguien que ya no está aquí, el amor nunca se va, se queda aquí». Alejandro abrazó a su hija con fuerza, pensando en el día en que ella, una niña desesperada, lo había abordado en el banco de piedra. No sabía, en aquel martes, que aquel ruego de farsa lo convertiría en un padre de verdad, un hombre completo, una persona mejor en todos los sentidos. «Sofía», dijo apartándola un poco para mirarla, «quiero contarte un secreto». La niña inclinó la cabeza, curiosa. «El día que te conocí, me salvaste. Yo era un hombre triste, que no sabía lo que era el amor. Tú me enseñaste», susurró, «y me enseñaste que los padres no son solo los que nos hacen nacer. Los verdaderos padres son los que eligen amarte cada día». Aquella noche, como todas las noches en los últimos 5 años, Alejandro y Sofía encendieron una pequeña vela junto a la foto de Carmen en la mesita de noche. Ya no era un ritual de luto, sino de gratitud. «Gracias, mamá», dijo Sofía, mirando la foto de Carmen, su rostro iluminado por la pequeña llama. «Gracias por haberme dado al papá más bueno del mundo». Alejandro miró la foto de Carmen y en un susurro inaudible para su hija, pero que llevaba la fuerza de un juramento, respondió: «Gracias, Carmen, por haberme dado la hija más extraordinaria del universo, por haberme enseñado que el amor verdadero no necesita sangre, solo necesita corazón». La historia de Alejandro y Sofía demostró que la familia no es solo aquella en la que nacemos. A veces, la familia es aquella que elegimos, que construimos abrazo a abrazo, día a día, amor a amor. Y que el afecto más puro nace a menudo en los momentos más desesperados, cuando un corazón valiente tiene el coraje de preguntar: ¿quieres ser mi familia? La respuesta, cuando es guiada por el amor, es siempre la misma: sí, para siempre.